Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy el doctor Antonio Sánchez y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es electrocardiograma y la importancia que tiene el saber interpretar de forma correcta el mismo. Pero antes que nada también, hagámonos una pregunta. ¿Qué es electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Y bueno, ¿quién fue el que se hizo esta pregunta y supo reproducir gráficamente? Fue el doctor Willem Einthoven, el doctor holandés. Bueno, durante el inicio del siglo XIX, el electrocardiograma se convirtió en una de las herramientas más útiles en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Willem Einthoven fue considerado el padre de la electrocardiografía, que hasta entonces había creado él el galvanómetro de cuerda, tras varios años de perfeccionamiento en su precisión de registro. Creado con el ingenio de Willem Einthoven, el electrocardiógrafo se ha convertido en el instrumento más innovador y útil del cuidado del paciente. Desde su inicio, este artefacto tenía como propósito revelar los enigmas de las anomalías cardíacas que hasta entonces habían provocado la intriga de muchos científicos. De esta forma, el electrocardiógrafo se convirtió en la llave que abriría las puertas para una nueva era en el estudio del corazón, haciendo su aparición pública durante la transición en que los hospitales se convertían en institución para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que es el potencial de acción y pues mencionemos lo que es la despolarización y repolarización de las células cardíacas. Y bueno, un potencial de acción cardíaca es una representación esquemática de las modificaciones que tienen lugar en el potencial de membrana de una célula cardíaca durante la despolarización y la repolarización. El potencial de acción cardíaco se divide en 5 fases, que estas van de 0 a 4. A continuación vamos a ver las 5 fases del potencial de acción cardíaco de una célula miocárdica típica. Bueno, la fase 0, que es la fase de despolarización, es la pendiente rápida ascendente del potencial de acción, durante la cual la membrana celular alcanza el potencial umbral y desencadena la apertura momentánea de los canales rápidos del sodio, permitiendo la entrada rápida del sodio al interior de la célula a medida que los iones con carga positiva se introducen en la célula. El interior de la célula se convierte en eléctricamente positivo hasta 20 o 30 milivolts en comparación con el exterior. Durante esta pendiente ascendente, la célula experimenta despolarización y comienza a contraerse. Posteriormente entra lo que es la fase 1. Durante esta fase, que es la fase temprana de repolarización rápida, se cierran los canales rápidos del sodio y finaliza la entrada rápida del mismo al interior de la célula. A continuación, tiene lugar la salida del potasio al exterior celular. Posteriormente, la fase 2, la cual constituye el prolongado periodo de la repolarización lenta, que se llama también fase de meseta. En esta, el potencial de acción de la célula miocárdica, durante la cual finaliza la contracción y se inicia la relajación. Es un complejo intercambio de iones a través de la membrana celular. El calcio entra lentamente en la célula a través de los canales de calcio a medida que el potasio sigue saliendo de la célula y que el sodio sigue entrando de forma pausada. Posteriormente, la fase 3 se trata de la fase final de la repolarización rápida, durante la cual el interior de la célula se convierte en fuertemente negativo y el potencial de membrana vuelve a ser de unos menos 90 milivolts, es decir, su nivel de reposo. Esta fase se debe principalmente a la salida de potasio al exterior de la célula. Posteriormente, la fase 4. Al comienzo de la fase 4, que este es el periodo de tiempo entre potenciales de acción, la membrana ha recuperado su potencial de acción de reposo y el interior de la célula vuelve a ser negativo.
en menos 90 milivolts con respecto al exterior. Sin embargo, todavía hay un exceso de sodio dentro de la célula y un exceso de potasio fuera de ella. En esta fase se activa un mecanismo denominado bomba sodio-potasio, que transporta el exceso de sodio hacia el exterior de la célula al tiempo que introduce el potasio en la célula. Dados este mecanismo y la impermeabilidad de la membrana celular al sodio durante la fase 4, la célula miocárdica suele mantener un potencial de membrana estable entre los potenciales de acción. Ahora mencionemos un poco acerca de lo que es el marcapasos dominante y de escape del corazón. Bueno, en estas las células especializadas del sistema de conducción eléctrica que poseen normalmente la propiedad del automatismo se denominan células marcapasos. Estas células se localizan en el nodo sinoauricular. Las células marcapasos del nodo sinoauricular son las que tienen una tasa de estimulación más rápida y suelen ser el marcapasos denominado primario del corazón. Las células marcapasos del resto del sistema de conducción eléctrica mantienen en reserva su propiedad de automatismo por la posibilidad de un fallo en la función del nodo sinoauricular o de los impulsos eléctricos que no puedan transmitirse adecuadamente por alguna razón. Por esta razón, las células marcapasos distintas de las del nodo sinoauricular se denominan células marcapasos de escape. El nodo sinoauricular suele ser el marcapasos dominante y primario del corazón, debido a que es el que posee el mayor nivel de automatismo, es decir, su tasa de estimulación automática va de 60 a 100 latidos por minuto. Normalmente es mayor que la de las células marcapasos restantes. Cuando el nódulo sinoauricular no genera impulsos eléctricos con la tasa normal o deja de funcionar por completo, y también cuando la conducción del impulso eléctrico queda bloqueada por alguna razón, habitualmente las células marcapasos de escape localizadas en la unión auriculoventricular asumen la función de marcapasos del corazón, aunque con una frecuencia menor, que esta va de 40 a 60 latidos por minuto. Si la unión auriculoventricular no puede asumir la función de marcapasos debido a que está alterada, cualquier marcapasos de escape del sistema de conducción eléctrica localizado por debajo de la unión auriculoventricular en los ventrículos, es decir, en las ramas del haz o en la pared de Purkinje, puede asumir la función de marcapasos del corazón, aunque con una velocidad todavía aún menor, que esta es menor a los 40 latidos por minuto. Y bueno, las bases eléctricas del corazón, y como ya se había mencionado antes, bueno, el electrocardiograma es un registro gráfico de las modificaciones de la magnitud y la dirección de la actividad eléctrica, o bien, de manera más específica, de la corriente eléctrica generada por la onda de despolarización que recorre las aurículas y los ventrículos, seguido de la onda de repolarización de las aurículas y los ventrículos que desplaza en dirección opuesta. Y bien, bueno, el papel para la interpretación del electrocardiograma es importante también saber en cuanto a las mediciones de lo que equivale a segundos y milímetros. Y bueno, el cuadriculado está constituido por líneas gruesas y finas, verticales y horizontales que forman cuadros pequeños y grandes. La distancia entre las líneas verticales depende de la velocidad del papel en el momento en que se lleva a cabo el registro del electrocardiograma, es decir, 25 o 50 milímetros por segundo. La velocidad de registro estándar es de 25 milímetros por segundo. Las demás velocidades solo se utilizan por motivos concretos para intentar la captura de señales eléctricas poco habituales. Cuando el electrocardiograma se registra con la velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo, las mediciones entre las líneas verticales son las siguientes. Las líneas verticales gruesas están separadas 5 milímetros. Si un segundo es igual a 25 milímetros, entonces 5 milímetros es igual a 1 sobre 5 segundos, es decir, 0.20 segundos. Y si las líneas verticales finas están separadas por 1 milímetro, esto quiere decir que 5 milímetros es igual
a 1 sobre 5 segundos, entonces 1 milímetro es igual a 1 sobre 25 segundos, es decir, 0.04 segundos. Con independencia de la velocidad del papel de registro, las mediciones entre las líneas horizontales son las siguientes. Las líneas horizontales gruesas están separadas por 5 milímetros y las líneas horizontales finas están separadas por 1 milímetro. Por tanto, con la velocidad estándar del papel, que corre 25 milímetros sobre segundo, los cuadros grandes y pequeños tienen las características siguientes. Un cuadro grande tiene una altura de 5 milímetros y una longitud de 0.2 segundos. Un cuadro pequeño tiene una altura de 1 milímetro y una longitud de 0.4 segundos. Bueno, ahora hablemos acerca de las derivaciones del electrocardiograma, las cuales se obtienen mediante electrodos, los cuales son denominados habitualmente negativos o positivos, y estos son colocados sobre la piel para detectar la corriente eléctrica generada por la despolarización y la repolarización del corazón. La colocación de los electrodos positivos en áreas concretas del cuerpo, que son en el brazo derecho o izquierdo, y en la pierna izquierda o alguna de las diversas localizaciones en la pared torácica anterior, determina la perspectiva obtenida de la actividad eléctrica cardíaca. Esta perspectiva se relaciona con el hecho de que la energía del impulso eléctrico es el movimiento de los electrones con carga negativa en las direcciones de acercamiento o alejamiento del electrodo. Hay 12 derivaciones diferentes en el electrocardiograma estándar, lo que permite un análisis detallado de la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma de 12 derivaciones está constituido por lo siguiente: 3 derivaciones de miembros estándar, los cuales son bipolares. Las derivaciones son 1, 2 y 3, y 3 derivaciones potenciadas unipolares, las cuales son ABR, ABL y ABF, y 6 derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. El electrocardiograma de 12 derivaciones se utiliza para el diagnóstico de los cambios causados por los síndromes coronarios agudos, los ataques cardíacos y los cuadros de bloqueo de rama, así como para diferenciar ciertas taquicardias. El electrocardiograma de 12 derivaciones se utiliza habitualmente en el contexto hospitalario. No obstante, se usa también con una frecuencia cada vez aún mayor en la medicina prehospitalaria para identificar de manera más efectiva a los pacientes con síndrome coronario agudo y tratarlos así de manera eficiente en el centro hospitalario más cercano y apropiado. Ahora hablemos acerca de lo que es la onda P, lo que significa y el tiempo de duración y lo que es normal. Bueno, la onda P representa lo que es la despolarización de las aurículas derecha e izquierda. Es el marcapasos principal y se localiza en el nodo sinoauricular. La onda P sinusal normal representa la despolarización normal de las aurículas. La despolarización de las aurículas se inicia en la proximidad del nódulo sinoauricular y después recorre las aurículas desde la derecha hasta la izquierda en dirección descendente. La primera parte de la onda P sinusal representa la despolarización de la aurícula derecha. La segunda parte representa la despolarización de la aurícula izquierda. El inicio de la onda P se identifica como la primera desviación súbita o gradual respecto a la línea basal, el punto en el que la onda se aplana para volver a la línea basal e iniciar el segmento PR indica el final de la onda P. La dirección es positiva, o sea, ascendente, en la derivación 2. Este hecho se debe a que la mayor parte de la corriente se dirige hacia el electrodo positivo de la derivación 2. La onda P sinusal normal tiene una duración que oscila entre 0.08 y 0.10 segundos. Su amplitud es de 0.5 a 2.5 milímetros en la derivación 2. La onda P normal no suele tener una altura mayor a 2 milímetros. La relación entre la onda P y el complejo QRS es que el complejo QRS aparece normalmente después de cada onda P sinusal, pero en ciertas arritmias, como los bloqueos auriculoventricular,
no siempre aparece un complejo QRS tras cada onda P. El intervalo PR puede ser normal, que es de 0.12 a 0.20 segundos. Y bueno, lo que significa la onda P es que una onda P normal indica que han tenido lugar el impulso eléctrico responsable de la onda P y que dicho impulso se originó en el nodo sinoauricular y la despolarización normal de las aurículas derecha e izquierda. Y bueno, como ya se había mencionado, cada complejo QRS va seguido de una onda P, y este complejo representa lo que es la despolarización de los ventrículos derecho e izquierdo. El complejo QRS normal representa la despolarización normal de los ventrículos. La despolarización se inicia en el lado izquierdo del tabique interventricular, en la proximidad de la unión aurículo-ventricular, y atraviesa el tabique interventricular de izquierda a derecha. La primera parte corta del complejo QRS, habitualmente la onda Q, representa la despolarización del tabique interventricular. El resto del complejo QRS representa la despolarización simultánea de los ventrículos derecho e izquierdo. Dado que el ventrículo izquierdo tiene un tamaño mayor que el derecho, además de una masa muscular también mayor, el complejo QRS representa en su mayor parte la despolarización del ventrículo izquierdo. El inicio del complejo QRS se identifica en el punto en el que la primera onda del complejo empieza a originarse de forma súbita o gradual a partir de la línea basal. El final del complejo QRS es el punto en el que la última onda del complejo QRS comienza a aplanarse y finalmente queda sobre la línea basal. Este punto, es decir, la unión entre el complejo QRS y el segmento ST, se denomina punto de la unión o punto J. El complejo QRS está constituido por uno o más de los componentes siguientes: desviaciones positivas, ascendentes, denominadas onda R, y desviaciones negativas, invertidas, denominadas ondas QS y QS. La duración del complejo QRS normal es de 0.06 a 0.12 segundos. El complejo QRS se mide desde el inicio de la onda Q o R, el final de la última onda del complejo, es decir, hasta el punto J. La duración de la onda Q no suele superar los 0.04 segundos. El tiempo que transcurre entre el inicio del complejo QRS y el pico de la onda R es el tiempo de activación interventricular, que representa el tiempo que necesitan la despolarización del tabique interventricular y la despolarización del ventrículo desde el endocardio hasta el epicardio. Lo que significa el complejo QRS indica que el impulso eléctrico responsable de dicho complejo se ha originado en el nódulo sinoauricular o en un marcapasos ectópico o de escape localizado en las aurículas o en la unión auriculoventricular, además de que dicho impulso eléctrico ha experimentado una progresión normal desde el haz de His hasta la red de Purkinje, a través de las ramas derecha e izquierda del haz, y que también se ha producido una despolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Y bueno, ahora mencionemos lo que significa la onda T, lo cual representa la repolarización ventricular. Una onda T normal representa la repolarización normal de los ventrículos. La repolarización normal se inicia en la superficie epicárdica de los ventrículos y progresa en profundidad a través de las paredes ventriculares hasta alcanzar la superficie del endocardio. La onda T tiene lugar durante la última parte de la sístole ventricular. El inicio de la onda T se identifica como la primera desviación súbita o gradual del segmento ST. Cuando no existe el segmento ST, la onda T se inicia al final del complejo QRS, es decir, en el punto J. El punto en el que la onda T vuelve a la línea basal se señala al final de la onda T. La dirección de la onda T normal es positiva, o sea, ascendente, en la derivación 2. Su duración es aproximadamente de 0.10 a 0.25 segundos. Su amplitud es normalmente inferior a 5 milímetros. El significado de las ondas T también debe de incluir el análisis del segmento ST, la presencia de una onda T normal,
precedida de un segmento ST normal, indica que ha tenido lugar la repolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Ahora mencionemos a los intervalos y cómo los podemos interpretar en el electrocardiograma y a qué equivale cada uno. El intervalo PR representa el periodo de tiempo durante el cual tiene lugar la progresión del impulso eléctrico desde el nódulo sinoauricular. El intervalo PR normal representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización auricular y el comienzo de la despolarización ventricular. Y durante este periodo, el impulso eléctrico discurre normalmente desde el nódulo sinoauricular. El intervalo PR comienza con el inicio de la onda P y finaliza con el inicio del complejo QRS. La duración del intervalo PR normal es de 0.12 a 0.20 segundos, y dicha duración depende de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, el intervalo PR es normalmente menor que cuando la frecuencia cardíaca es lenta. La normalidad del intervalo PR indica que el impulso eléctrico originado en el nódulo sinoauricular o en un marcapasos ectópico en las aurículas adyacentes ha progresado normalmente a través del sistema de conducción eléctrico del corazón hasta alcanzar el miocardio ventricular. La significación principal de la normalidad del intervalo PR es la de el impulso eléctrico ha sido conducido normalmente y sin retraso a través del nódulo aurículo-ventricular y del haz de His. El intervalo QT representa el periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización ventricular y la finalización de la repolarización de los ventrículos. El intervalo QT representa el tiempo total que dedican los ventrículos a la despolarización y a la repolarización, incluyendo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. El inicio del intervalo QT se identifica como el punto en el que la primera onda del complejo QRS comienza a desviarse, súbita o gradualmente, respecto a la línea basal. El final del intervalo QT es el punto en el que la onda T vuelve a la línea basal. La duración del intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si hay un paciente con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, su QT se va a encontrar aproximadamente de 0.41 a 0.51 segundos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el rango normal del QT va a ser más o menos de 0.35 a 0.43 segundos. El intervalo QT representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular. El intervalo QT prolongado indica un retraso en la repolarización ventricular y, por tanto, un periodo mayor de vulnerabilidad ventricular. Así, la prolongación del QT incrementa la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares. El intervalo RR representa el periodo de tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares sucesivas. El intervalo RR representa normalmente un ciclo cardíaco durante el cual las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan una vez. El inicio del intervalo RR es considerado generalmente el punto más alto de las ondas R. Su final corresponde al punto más alto de la onda R siguiente. La duración depende de la frecuencia cardíaca. Un intervalo RR representa el tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares sucesivas. La medición del intervalo RR y su correlación con la presencia y la cronología de las ondas P y otros intervalos es un aspecto clave en la interpretación del ritmo y es necesario conocerla con detalle. El segmento ST representa la parte inicial de la repolarización de los ventrículos derecho e izquierdo. Este mismo representa la parte inicial de la repolarización ventricular. Es un periodo de silencio eléctrico del corazón
durante el que llega a su plenitud la contracción mecánica de los ventrículos. El segmento ST comienza con el final del complejo QRS y finaliza con el inicio de la onda T. La unión entre el complejo QRS y el segmento ST se denomina punto de la unión o punto J. La duración es de 0.20 segundos o menos y depende de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, el segmento ST es más corto. Normalmente el segmento ST es plano, o sea, isoeléctrico. Se consideran normales la elevación o la depresión ligeras e inferiores a 1 milímetro durante los primeros 0.04 segundos. Un ST normal seguido de una T normal indica que se ha producido la repolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Y bueno, ahora que ya vimos a qué equivale cada onda, cada intervalo y el segmento, ahora es momento de saber evaluar o saber tomar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Y bueno, la frecuencia cardíaca se calcula a través de la determinación del número de despolarizaciones ventriculares que pueden aparecer en el electrocardiograma en un minuto. La frecuencia cardíaca puede determinarse mediante el método del recuento durante 6 segundos, mediante el uso de la regla calculador de la frecuencia cardíaca a través del método de intervalo RR. El método del recuento durante 6 segundos. Este método es el más sencillo y se utiliza para determinar la frecuencia cardíaca, el tiempo que es considerado también como el más rápido. Sin embargo, el método del recuento durante 6 segundos es el menos preciso. Este método puede utilizarse en situaciones de ritmo tanto regular como irregular. Las líneas cortas y verticales que aparecen en la parte superior e inferior de la mayoría de los papeles del electrocardiograma dividen el electrocardiograma en intervalos de 3 segundos. Cuando el papel se desplaza a una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo, la suma de estos intervalos es igual a un intervalo de 6 segundos. La frecuencia cardíaca se determina mediante el número de complejos QRS existentes en un intervalo de 6 segundos y multiplicando este número por 10. El resultado es la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Cuando el intervalo de 6 segundos existen complejos prematuros, deben incluirse en el recuento de los complejos QRS. La frecuencia cardíaca calculada mediante este método es una muy buena aproximación a la frecuencia cardíaca real. Por ejemplo, si existen 8 complejos QRS en un intervalo de 6 segundos, la frecuencia cardíaca es 8 por 10 igual a 80 latidos por minuto. Para determinar la frecuencia cardíaca también podemos utilizar lo que es el método del intervalo RR, el cual puede utilizarse de maneras diferentes para determinar la frecuencia cardíaca. Para que el cálculo sea preciso, el ritmo debe ser regular. Las dos ondas R empleadas para medir el intervalo RR deben corresponder al ritmo subyacente y no a los complejos prematuros. Uno de estos métodos es medir la distancia en segundos entre los picos de dos ondas R consecutivas y dividir la cifra entre 60. Por ejemplo, si la distancia entre los picos de dos ondas R consecutivas es de 0.56 segundos, la frecuencia cardíaca sería 60 sobre 0.56 igual a 107. Un ejemplo de esta imagen, entre cada pico de onda R se tomaría en cuenta, recordando que cada cuadro grande equivale a 20 segundos, se tomaría en cuenta, por ejemplo, 3 cuadros grandes y 2 pequeños dan la suma de 68 segundos. En ese caso, se tomaría en cuenta 60 sobre 0.68 segundos, dando una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Un método más para determinar la frecuencia cardíaca es contando los cuadros grandes que hay entre los picos de dos ondas R consecutivas y la cifra obtenida se divide entre 300. Por ejemplo, si hay 2.5 cuadros grandes entre los picos de dos ondas R consecutivas, la frecuencia cardíaca será 300 sobre 2.5 igual a 120 latidos por minuto. En esta imagen podemos observar que hay 3.1 cuadros entre cada onda R.
3 cuadros grandes y uno pequeño. De esta forma, tomamos en cuenta que 300 sobre 3.1 nos va a dar una frecuencia cardíaca de 9.7. Ahora, otro método para determinar la frecuencia cardíaca. Tomando en cuenta el intervalo RR, se cuentan los cuadros pequeños que hay entre los picos de dos ondas R consecutivas y la cifra obtenida se divide entre 1500. Por ejemplo, si hay 19 cuadros pequeños entre los picos de las ondas R consecutivas, la frecuencia cardíaca será 1500 sobre 19, dando un resultado de 79 latidos por minuto. En este ejemplo, entre cada pico de onda R se encuentran 17 cuadros pequeños, haciendo la división de 1500 sobre 17, dándonos una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. Y bueno, después de determinar la frecuencia cardíaca, tenemos que determinar la regularidad mediante la estimación de los intervalos RR, la medición de dichos intervalos mediante un compás de electrocardiograma o bien, en los casos en que no se dispone de un compás de este tipo, mediante lápiz y papel, o el recuento de los cuadros pequeños existentes entre las ondas R y después. El método más sencillo para determinar la regularidad consiste en estimar, en primer lugar, la anchura de uno de los intervalos RR, preferiblemente de alguno localizado en la parte izquierda del trazado del electrocardiograma. Después, se compararán visualmente los intervalos RR del resto del trazado del electrocardiograma con el primero determinado, de manera sistemática desde la izquierda hasta la derecha. Si se utiliza un compás de electrocardiograma, se coloca una de sus puntas en el pico de una onda R. Después, se ajusta para que la otra punta quede sobre el pico de la onda R siguiente por la derecha. A continuación, sin cambiar la distancia entre las puntas del compás, se compararán los demás intervalos RR con el intervalo RR medido en primer lugar. Cuando se utilizan lápiz y papel, se coloca el borde recto del papel horizontalmente en la proximidad de los picos de las ondas R y se marca con el lápiz la distancia entre dos ondas R consecutivas. Después se comparará este intervalo RR con los demás intervalos RR del trazado del electrocardiograma. La regularidad se determina mediante cualquiera de los métodos que se acaban de señalar, y el resultado es que el ritmo puede ser regular o irregular. En general, si los intervalos RR más corto y más largo difieren entre sí menos de 0.08 segundos, lo que equivale a dos cuadros pequeños, en un trazado de electrocardiograma concreto, se considera que el ritmo es regular. Por el contrario, si los intervalos RR más corto y más largo difieren entre sí más de 0.08 segundos, se considera que el ritmo es irregular. Como se muestra en la imagen, en el electrocardiograma de la parte de arriba, entre cada RR se encuentran 56 cuadros pequeños. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia y tiene un ritmo regular. Por el contrario, en el electrocardiograma de abajo, entre cada RR hay una diferencia mayor a 0.08 segundos, por lo cual equivale a un ritmo irregular. Y bueno, es así como podremos evaluar un electrocardiograma sabiendo lo normal que equivale a cada onda, a cada intervalo y a cada segmento. Posteriormente a esto, también podremos determinar la frecuencia cardíaca y el ritmo si es regular o irregular. Y a partir de esto podremos identificar lo normal de lo anormal. Y bueno, muchas gracias por su atención y saludos.